Buenas noches a todos ustedes, a todos los televidentes de nuestros programas de la Jornada de Oriente, en particular de esta sección de reporteras, que me complace mucho estar participando hoy en esta sección de nuestras compañeras y compañeros reporteros para hacer una entrevista que me resulta muy interesante también y que es muy pertinente para este momento, y es con el doctor Jesús Manuel Macías Medrano, uno de mis maestros más importantes en la última carrera de mi vida. Jesús Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Aurelio. Estoy muy bien y contento de estar aquí contigo y con quienes nos ven y oyen. Gracias. Le he pedido a Jesús Manuel, él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, del campus de la Ciudad de México. Él es un experto en desastres. Como les digo, a nosotros en la universidad nos enseñó teoría de los desastres desde el ángulo de lo social. Nos enseñó él con otros y otras compañeras a entender los procesos de desastre no como fenómenos, no como procesos naturales solamente, sino son procesos socionaturales y no existen los desastres naturales. Lo que son los fenómenos que los provocan. Esa es una parte importante que obtuvimos de él, pero además toda la metodología, tuvimos el privilegio en realidad de trabajar con él en la zona del Iztapopo para varias cosas, desde el plan de preparativos de la emergencia del volcán Popocatépetl, pero también en dictaminaciones sobre el asunto del gasoducto, y hemos trabajado con él en muchos otros desastres, donde hemos seguido aprendiendo de su sabiduría y su conducción de las investigaciones. Y yo lo he convocado hoy para que conversemos, hagamos una charla sobre el tema de la desaparición del FONDEN, el Fondo Nacional se llama de Desastres, de Desastres Naturales además se llama, que opera desde 1999 y que ahora hay mucha crítica contra el gobierno actual federal de López Obrador, en el sentido de que están quitando la ayuda para la atención de los desastres. Entonces, es muy interesante saber cómo ha operado ese fondo. Entonces te pregunto, Jesús Manuel, primero, explícanos bien cómo se estructuró, qué antecedentes tuvo y cómo opera este Fondo Nacional, este Fondo de Desastres Naturales. Bien, mira, a mí el tema me parece fascinante porque voy a hacer un poco de historia, ¿no? Me parece fascinante porque estos argumentos de que se afecta al desaparecer el fideicomiso Fonden, van a afectar la respuesta, la posibilidad de respuesta para atender y resolver problemas que presentan los desastres, ¿no? Interesantísimo. La historia nos enseña muchas cosas y vamos a ver, nos remontamos a 1994, 1995, que seguramente para ti también tiene muchísimas remembranzas, ¿no? Acuérdate, diciembre del 94, la revitalización del Popocatépetl, en el 95, el surgimiento del Cupreder Buap, etcétera, etcétera. Y en ese año 95 ocurrieron también tres huracanes que afectaron al país. Ismael, Opal y Ismael, que afectó muy dramáticamente el estado de Sinaloa, y hacia el sureste, Opal y Roxana, ¿no? Fueron muy destructivos esos huracanes. El gobierno mexicano no tenía fondos para responder a las emergencias, entonces desviaba Perdona dinero. que te interrumpa. El huracán Roxana fue que entró al Golfo de México, como el que estamos viendo ahora, que se llama Delta, ¿no? Creo, Sí, y que ya todo el mundo dijo, ya pueden salir y navegar y todo, y se regresó. Fue sí, sí, tienes buena memoria. Sí, que fue Es que, increíble. bueno, y después te acordarás,
en 1997 el huracán Paulina, ¿no? Que ¿Cómo trabajamos olvidarlo? juntos, en fin, Un y texto evaluador, tú y yo, una claro, gran y acuérdate experiencia. cómo nosotros incidimos críticamente en la ausencia de un sistema de alerta contra huracanes que era inexplicable, ¿no? Estamos hablando ya a finales del siglo XX en un país que es terriblemente propenso a la ocurrencia de huracanes, ciclones tropicales, digamos, muy peligrosos, en fin. Entonces, el gobierno en ese entonces, tú te acordarás, respondía desviando dinero de las asignaciones presupuestales, ¿no? Y bueno, las pérdidas que hubo en el 95 generaron que en el 96 el gobierno, pero a través de la Cámara de Diputados, generara esta cosa que se le llama, o se le llama entonces el FONDEN, ¿no? Fondo de Desastres Naturales. Y la idea pues era tener un fondo especial para ir atendiendo desastres, ¿no? Después, en el 99, como tú mencionaste, se hicieron las reglas de operación, cambiaron en el 2000 y ha habido muchos cambios a partir de entonces. Pero es muy interesante plantearse cuál es la utilidad, cuál ha sido la utilidad del FONDEN para que este país nuestro tenga mejores condiciones para responder a los problemas que le plantean los desastres. Agrego una cosa, ya funcionando el FONDEN desde el 96, en el 98 en México recibimos una misión del Banco Mundial para hacer una serie de evaluaciones acerca de cuáles eran las condiciones del país para responder a los desastres desde el punto de vista financiero, examinaron el FONDEN y luego hicieron una serie de recomendaciones, una de ellas que derivó en la creación de lo que ahora conocemos como el FOPREDEN, el Fondo para la Prevención de Desastres, porque originalmente el FONDEN estaba considerado solamente para responder a las emergencias, ¿no? En No realidad tenía ya una... ni siquiera las emergencias, sino la etapa posterior, ¿no? Porque el Fonden ya entra cuando está, bueno, la emergencia en el sentido de que ha recibido el impacto y entran a reconstruir casas y esas cosas, ¿no? Es correcto. Pero para los asuntos de mitigación y prevención no había ninguna disposición. Y esa fue la recomendación que hicieron los expertos del Banco Mundial. Se generó pues dentro de esta cosa general grande que llamamos el FONDEN, este otro programa de prevención y mitigación. Primero se llamó FIPREDEN porque se creó un fideicomiso, después ya el Fondo para la Prevención de los Desastres. Y entonces así ha funcionado. Es una estructura muy compleja. Todo lo que generan los financieros tiene una serie de complicaciones que se hacen como de manera muy deliberada para generar, digamos, un círculo de inteligibilidad, perdón, muy cerrado, Sí, ¿no? ajá. Pero bueno, todos los vericuetos que se han generado y las modificaciones a través del FONDEN, que tiene para atender emergencias, que tiene para atender reconstrucción, que tiene para atender mitigación o prevención, etcétera, etcétera. Y luego toda la parte de atención de emergencias en el medio agrícola, agropecuario, ¿no? En fin, y pues a partir de lo que estamos diciendo en el 96, con las diferentes modificaciones, el gobierno mexicano, el país ha contado con recursos financieros específicos para el tema de los desastres, pero fíjate que a mí me parece que lo que ocurrió en el año 2017 con los sismos de septiembre de ese año, primero el más fuerte que afectó básicamente Oaxaca, Chiapas, parte de Guerrero y de incluso Veracruz, El del 9 de septiembre, ¿no? el del 7 de septiembre, y luego Sí. el del 19 de septiembre, que afectó, bueno, también el estado de Morelos, pero de manera muy dramática también, a la Ciudad de México, no al nivel
del sismo de 1985, pero fue muy dramático. Y a Puebla, no te olvides. Y a Puebla, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que ocurrió con esos sismos, a mí me parece muy elocuente y es un punto de partida que tenemos que tener en cuenta cuando vemos esta discusión sobre la extinción del fideicomiso, del Fonden, y cuando vemos qué utilidad realmente ha tenido, ¿no? Mira, yo le pido, digamos, a quienes nos puedan ver y escuchar, que hagan un análisis muy somero, rapidísimo, del estado actual a 3 años, ¿no? Casi 3 años de la ocurrencia de esos sismos. ¿Cómo está la reconstrucción? ¿No? Ha habido ciertos avances, se han terminado algunos proyectos, pero la mayoría de las comunidades se mantienen sufriendo en condiciones en las que no están resueltos los problemas en general de lo que podemos decir la recuperación del desastre, ¿no? Entonces, eso es muy elocuente. Y mira, que vamos a poder agregar a la serie de evaluaciones, de estudios, de artículos periodísticos, análisis académicos sobre los hechos de corrupción que se han relacionado con el Fonden famoso, ¿no? Claro. Pues habría que recordar algunos episodios. A ver, conjuntamente vimos, no sé por qué yo tengo la idea de que este invento de la reconstrucción de casas que se aplicó a partir del 97 con el huracán Paulina, básicamente en los estados de Oaxaca y Guerrero, ¿no? Donde hubo un procedimiento de Cedillo y de la gente que estaba al frente de ese proceso. Ahí estaba, hasta en medio ambiente estaba Julia Carabias, ¿no? Exacto. ¿Quién estaba en Sí. protección civil? No me acuerdo. Bueno, en Cedesol estaba, en fin, ahora no recuerdo los nombres, pero desde Cedesol, ¿no? Se hicieron las reconstrucciones, ¿te acuerdas? Todas esas casas, esas Sí, 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 sí. que fuimos a ver, donde vimos que había un procedimiento que era para eludir lo que había ocurrido en México en 1985. Una generación de movimientos sociales que los Asamblea de Barrios y todos estos que habían impuesto ciertas condiciones en la reconstrucción de la Ciudad de México. Entonces aquí lo que hicieron fue eliminar a los movimientos a través de la entrega directa de casas como fuera a los damnificados, ¿no? Casas que luego hicimos evaluaciones. Debe haber evaluaciones documentadas. En ese caso nosotros no lo cuantificamos, lo echamos un ojo nada más, pero casas unidades habitacionales semi utilizadas o francamente abandonadas. Lo vimos después en 99 en las sierras de Puebla, Veracruz e Hidalgo, ¿no? Donde la reconstrucción fue igualmente dañina y repusieron la vulnerabilidad, ¿no? También puedes hablar de eso. ¿Y qué tal las casas que ibas a ver y que nadie estaba viviendo en ellas, o casas con un diseño desde la Ciudad de México que no correspondían a una zona tropical y que la gente se hacía otras casas, ¿no? Toda esa historia. Y luego este episodio, tú ya estaba asociado al Fonden de alguna manera en el 99, cuando el episodio de que nos contaron, ¿te acuerdas? De 3 gobernadores que se pusieron de acuerdo para crear una inmobiliaria que iba a hacer la reconstrucción, ¿recuerdas? Y que no se hizo, ¿no? Y que luego tuvieron que sacar otra vez el dinero para hacerla. ¿Sí? ¿Estamos hablando de lo mismo, Jesús Manuel? Claro, déjame agregar ahí algunos elementos, porque efectivamente, como tú dices, nosotros hicimos una evaluación muy formal de los programas de reubicaciones derivadas justamente de la relación del Fonden con la Secretaría de Desarrollo Social, un proyecto que nos llevó 5 años, ¿no? Y analizamos desde esas inundaciones del 99, Veracruz, en Puebla, digamos, los efectos del huracán Ismael en 2002 en Yucatán, en fin. Y efectivamente, como tú mencionas, en la discusión de los logros, los avances, las omisiones, los retrocesos
de las acciones que se hicieron a nivel federal, estatal y municipal en diferentes programas de reubicación de comunidades dentro del esquema de reconstrucción, encontramos no solamente esas fallas también terribles que tú mencionas en el sentido de los diseños totalmente erróneos de las viviendas y en general de los asentamientos, sino manejos muy opacos de los recursos, ¿no? Recursos que, como tú recuerdas, entregaba la federación al Estado. El Estado tenía una dependencia estatal que se hacía cargo, digamos, de coordinar los programas específicos en nuestro caso, de reubicación de comunidades, y contrataba empresas. Dos gobernadores, como acabas de mencionar, vieron aquello como una Los oportunidad, tres, ¿no? Los tres. o Puebla, tres, Veracruz y Hidalgo, ¿no? vieron aquello como una oportunidad de hacer un buen negocio, crearon una empresa constructora, o varias, yo ya no recuerdo, que a final de cuentas no cumplieron, como, como ha ocurrido en muchísimas ocasiones en donde han desarrollado ese esquema de contratar empresas particulares, privadas, constructoras, para que desarrollara reedificación de vivienda o incluso construcción de nuevos asentamientos. Estoy pensando en un caso que a mí me llamó la atención, muy dramático, de un sismo de junio de 2014 en Chiapas, en Cacahuatán, porque fue un antecedente. Fíjate, estamos hablando junio de 2014, y el sismo que afectó Chiapas el 7 de septiembre del 2017, así como 3 años después, esas comunidades de Cacahuatán afectadas por el sismo de 2014 todavía no resolvían el problema de reconstrucción, digámoslo así, cuando ocurrió este sismo del 2017. Todo, estamos hablando de la intervención de los recursos del Fonden, con todos los funcionarios y toda la parafernalia que crearon para poder movilizar recursos, ¿no? Que tiene que ver desde, bueno, las declaraciones de emergencia, desastre, las evaluaciones de daños, las autorizaciones en donde van desde, bueno, la visión técnica del CENAPRED, autorizaciones de la Secretaría de Gobernación en aquel entonces, ¿no? Ahora supongo que ya es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y luego la aceptación de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Para sancionar y dar vista ya a la alocación de los recursos definitivos. Toda una parafernalia que yo insisto y regreso a mi planteamiento previo, si le preguntamos a los damnificados cómo caracterizarían o cómo evaluarían el resultado del Fonden y qué opinarían en términos de la extinción del fideicomiso, pues yo creo que tendrían una opinión que sería muy diferente, por ejemplo, a la de los gobernadores panistas que hicieron una manifestación muy efusiva protestando por la extinción de los fideicomisos en general, pero poniendo como ejemplo el de Fonden, como ejemplo de, como si fuera un ejemplo de un fideicomiso realmente eficiente y con resultados positivos, cosa que es por sí mismo contrario a la realidad. ¿Y qué me dices de los recursos que se desviaban electoralmente, por ejemplo? ¿O cuál fue el caso? Recuérdame lo que tú tienes mejor memoria que yo. De la directora de Protección Civil con Fox, que después la acusaron de haber hecho gastos de millones de pesos en colchonetas que nunca, había más colchonetas que 10 veces más que habitantes de unos pueblos. No sé, no me acuerdo. ¿Cómo? Yo le decía a la señora del macramé, pero ya no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Carmen Segura se llamaba. Carmen Segura. Y O después se llama. resultó señalada y acusada, pero no le pasó nada, ¿no? Ah, porque se hizo diputada, ¿no? ¿Fue así? Sí, pero no, ella fue destituida junto con otros dos funcionarios y se le multó.
sea, se destituyó, se le multó y se le inhabilitó por 10 años, ¿no? Después la hicieron diputada para darle fuero y que no le pasara nada, porque seguramente pues tenía muy buenas relaciones dentro de ese grupo compacto que eran los panistas que tenían entonces el poder, el control de su partido, ¿no? Pero fíjate que ese fue un elemento curioso, un caso curioso, porque surgió el problema a partir de denuncia de un funcionario que estaba trabajando en esa administración y en la coordinación de protección civil, ¿no? Entonces empezó a hacer denuncia de malos manejos y lo corrieron. Después él acudió a los medios de comunicación. Se introdujeron denuncias muy formales en la Secretaría de la Función Pública. Se escarbó mucho de la corrupción, que hubo cosas como tú señalas, de compras de implementos de atención de emergencia, primero con precios exagerados, y luego para lugares donde no había emergencias, en fin, eh, verdaderamente cosas que son terribles, porque además tú sabes que desde el punto de vista moral eh, es muy condenable usufructuar, digamos, o aprovechar o lucrar con la tragedia de los seres humanos, ¿no? Sí. Y ese es un punto central. Inaceptable, porque le están quitando el recurso a una gente que no tiene nada, que se quedó sin nada, y para hacerse ricos unos cuantos, las compañías constructoras y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Cuál sería de casas, para hablar del rubro de reconstrucción de casas? Cuéntanos unos casos que a ti te parezcan particularmente escandalosos. Y yo te cuento luego unos. Mira, ahí lo que nos llamó mucho la atención cuando hicimos la evaluación de esas reubicaciones fue que encontramos verdaderos asentamientos, colonias de reubicación, pues que nunca se habitaron, ¿no? O sea, se gastaron mucho dinero y cuando nosotros fuimos a ver cómo estaba el asentamiento, pues resulta que había tres casas, de 150, tres casas habitadas, por ejemplo, ¿no? En fin, Pero te habían entregado. sí, sí, o sea, ya terminadas, ¿no? Pero tan mal diseñadas, no solamente en los aspectos arquitectónicos y urbanísticos, sino humanos, sociales, económicos, que nunca tomaron en cuenta la opinión de las personas damnificadas y las personas damnificadas con otro estilo de vida, pues nunca ocuparon las casas que les ofrecían, ¿no? Tú sabes que en el contexto campesino, la forma de vida es muy diferente a la forma que se tiene en las ciudades, ¿no? Claro. Los espacios, la forma en que se apropian del exterior de las viviendas o el interior de las viviendas, la relación que tienen con el entorno, los animalitos que tienen, en fin, la huerta, en fin. Nada de eso, de los diseños que tenían relacionados con el Fonden, pues funcionó y eso en el fondo resultó en pérdidas terribles de dinero, ¿no? Y además lo más dramático es que no satisfacieron las necesidades de la población damnificada. Entonces, Les hicieron cambiar. ¿Y qué? Pero di nombres, di algunos casos. bueno, en el caso de Puebla, la Junta de Arroyo Zarco, o la Ah, nueva Junta de Arroyo Zarco que conocimos, incluso antes del tema de la reubicación, porque fue una comunidad que arrasó, ¿te acuerdas en la inundación? la crecida del río Apulco. Exactamente, ¿no? Se, se Que fue, desvió, se desvió el cauce por un puente mal hecho y se fue contra la población de la Junta Arroyo Zarco y habían inaugurado una escuela telesecundaria, creo que el domingo anterior, que se hundió, se la chupó con este proceso que se llama licuefacción, si no me equivoco, ¿no, geógrafo? sí. Y se hundió. Y luego los mandaron a 13 kilómetros, porque Sí, ahí había el gobernador explicó que era pues, donde les habían dado el terreno más barato, según esto, más barato.
que fueron hasta allá, 13 kilómetros, y entonces la vida que tenían del río prácticamente desapareció. Pero ¿cómo son las casas? Eso cuéntalo. Sí, pero además déjame decirte, antes de entrarle al asunto de las casas, porque ese es un verdadero drama. Cuando la crecida del río arrasa con las casas de esa comunidad, la gente sin haber tenido ningún aviso, se empezaron a pasar la voz entre ellos y empezaron a evacuar, ¿no? Tú te acordarás, bueno, ¿Sí? se fueron, se pusieron a salvo y estuvieron varios meses no, en Tenampulco, me parece, ¿no? En la Acapulco. cabecera municipal, en Es la el, presidencia municipal de sí, Tenampulco. Varios meses, ¿no? Viviendo en condiciones, pues, de hacinamiento, deplorables, sin acceso a la satisfacción, digamos, de sus necesidades de la manera normal, digamos, como lo harían en sus casas, ¿no? Y después estaban desesperados por saber qué iban a hacer, ¿no? A dónde se iban a vivir. Y decidieron, cuando ya habían comprado ese terreno, como tú dices, vendió un terrateniente a la presidencia municipal con sobreprecio. Los habitantes de la Junta de Arroyo Zarco decidieron salirse del Palacio Municipal y entonces hicieron chocitas en el terreno en donde les iban a edificar las casas. ajá, Y vivieron casi un año en esas chocitas. O sea, sí. van de drama en drama. El drama de la destrucción de su comunidad, el drama de Es de vivir destrucción total de la comunidad. Una comunidad total. pequeña, no me acuerdo, tendría 1,000, 2,000 habitantes, pero no es poca cosa, ¿no? Sí, y después se van, como ellos decían, de arrimados a la presidencia municipal. Ya los querían correr, etcétera. Decidieron, no estaban a gusto y decidieron pasarse casi un año, pues en el campo, en el terreno donde les iban a hacer sus casas. Pero luego les hicieron las casas y pues no las habitaron, ¿sabes eso, no? No, les hicieron casas en esa comunidad fueron de 36 metros cuadrados, ¿no? Con esta idea del pie de casa, ¿no? Ajá, Con la que se justificaban sí, la, digamos, la falta de inversión. Decían, bueno, es que tienen problemas, nosotros les ayudamos construyéndoles un pie de casa y ya ellos, según cómo vayan creciendo y sus necesidades, irían creando más, construyendo más cuartos y más baños, etcétera, segundos pisos y etcétera, ¿no? Cosa que no es cierto, nunca funcionó así porque bueno, ahí eh, sí lo hicieron así, porque no puedes habitar en un lugar que está más o menos 100 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que a veces superan los 40 grados, en una familia en un cuarto de 3x2 o de 4x2 o 2 cuartos. O sea, es inhabitable el calor que hace ahí. Entonces lo que sí, hicieron fue construirse casas, esas mismas chozas, las construyeron afuera con bambú, que es un material que abunda y que han cultivado mucho por ahí, con bambú. Y entonces viven en las casas de bambú y las de cemento las tienen de bodegas o sí, hasta de chiqueros. Porque, ¿cómo van a vivir en una? Pero la constructora no le importa, les hacen la casa como se les da la gana, carísimas, porque ahí los arreglos entre el. Ahí era una acción estatal más que municipal, ¿no? Entonces se arreglaron las constructoras y toda la cosa, y entonces ahí se hizo una cochinada que ya habría que regresar después de 21 años o de 18 años de que se fueron a vivir ahí, a ver qué está pasando, porque eso también es muy interesante, ¿no? claro, y eso lo que refleja pues es como eh, se usan recursos eh, para justificar, digamos, acciones de intervención, pero totalmente alejados y sin correspondencia con las necesidades reales de la gente, ¿no? Esto que te decía yo del pie de casa es una idea que se argumentó para justificar esas casitas de 36 metros cuadrados, ¿no? Que nada tenían que ver
con el estilo de vida de la gente de la Junta de Arroyo Zarco, ¿no? Por eso las consecuencias son las que tú señalas, ¿no? Finalmente la gente va adaptando sus espacios y eso que se creó, pues lo usan de otra manera, pero no para los fines para los que se creó. Y esto, regreso al asunto del fideicomiso Fonden y de cómo valorar la extinción, ¿no? De qué sirvió, de qué ha servido, digamos, toda esa parafernalia de arreglos financieros si realmente nunca cumplieron con los propósitos que tenían que cumplir. Exacto. Y una opacidad total, y como ha dicho el propio López Obrador, pues no hay ni siquiera nadie se entera de cuánto cuestan las cosas, porque como es emergencia, pues no hay concursos, no hay nada, ni ningún disimulo, simplemente va, son caros, bueno, pues son caros, ¿no? Hay la emergencia y en ese cuento de la emergencia se cuela la corrupción y se hacen fortunas a cambio a costa del dolor ajeno, ¿no? Yo me acuerdo de haber visitado, bueno, muchas. En Teciutlán, una ocupación abajo del 50%. En Huehuetla, prácticamente ninguna casa ocupada. Eh, y en otros que fuimos. Y yo me acuerdo pero el caso más espectacular que hemos visto y que vimos cómo se llevó a cabo la edificación es en Cuetzalan, en una comunidad que se llama Tepetitan. Cuetzalan hacia abajo, justo hacia el río Apulco. Ahí se construyeron como 110 casas. Nunca vi casas más pequeñas. Esas sí eran de 3x2 y un bañito afuera. Láminas, a menos de 100 metros sobre el nivel del mar. Esas ni siquiera se entregaron, Jesús Manuel. Seguramente falsificaron las entregas, ¿no? En una zona inundable. Por supuesto, cada temporada de lluvia se inunda. Y eso es así. Ahora, tú quieres averiguar y son, en transparencia, pues son casos reservados, ¿no? Están reservados. Entonces, sí, ¿qué otros rubros de Fonden? Bueno, además, Fonden, recuérdenos cómo se operaba Fonden. Tenía que hacer la declaratoria, la propuesta de declaratoria del presidente municipal. ¿Cómo opera eso, Jesús Manuel? Espérame, déjame, antes de entrar a esto Okay. que tú me preguntas, déjame redondear otro ejemplo, como el que mencionas de Teciutlán. Tú te acordarás de la reubicación de Tecolutla en Veracruz, que también nos llamó la atención muchísimo porque la nueva colonia de reubicación se construyó en el lugar que había sido inundado, es decir, a orillas del río Tecolutla, que había sido inundado en el 99, ¿no? Entonces, ¿cómo te diré? Como que salta de este sentido común como elemental, que estás viendo que están construyendo una serie de casas en una zona que se inundó. Y lo menos que uno podía hacer era preguntarse, ¿pero qué pasa aquí, no? Y lo que mencionas de las opacidades y si algo se puede tomar como ejemplo de corrupción es ese, ¿no? El terreno que era de un amigo del gobernador de Veracruz, que se los vendió también a sobreprecio, ¿no? Que tuvieron que hacer un relleno, recuerdo que nos decían, de 70 centímetros sobre el cierto nivel del río, para que no fuera tan obvia la reinundación, ¿no? Cosa que duplicó el costo unitario de la construcción de las viviendas, ¿no? Claro. Cuando nosotros vimos eso, estamos haciendo una evaluación formal para la Sedesol. Empezamos a averiguar y llegamos a Jalapa, la capital del estado de Veracruz, directamente a la dependencia que estaba asignada para regular los programas estos, ¿no? De reubicación. No recuerdo cómo se llama, el Instituto de Desarrollo Regional, algo así, ¿no? El IDR, alguna cosa así, ¿no? Y tuvimos entrevistas con funcionarios que intervinieron y a duras penas nos dijeron que, bueno, pues, porque la pregunta era ¿por qué construyeron en un terreno que se inunda, que se inundó y que se va a seguir inundando, ¿no? No tiene ninguna lógica.
Bueno, después de mucho tiempo, pues nos dijeron pues, que esa fue una cosa de más arriba. Quedamos de tener otra reunión. Cuando buscamos a la funcionaria esa, ya no existía, ya la habían corrido. Quedaron de entregarnos la información documental y resulta que en ese momento algún funcionario de esta dependencia decidió que era, como dicen, secreta o, ¿no?, confidencial, no sé cómo, Reservada se llama. reservada, ¿no? Sí, lo reservan para no informarte de nada. Bueno, Sí, pero de una manera muy seria, ¿no? Sí, estamos hablando del nivel estatal en Veracruz. Desde luego con réplicas a nivel municipal, ¿no? Porque desde luego que eso no, aunque se saltaron a nivel municipal, pues siempre hubo ciertos acuerdos, ciertas facilidades, ¿no? salpican, como dicen en la jerga. Sí, esa es una de las características del Fonden, como ha funcionado, ¿no? Que alcanza para muchos, desde el municipio hasta, supongo, no quiero hacer la acusación, pero supongo, a nivel federal, ¿no? Porque no me explico de otra manera esa adicción, y no solamente este fideicomiso, al Fonden del que estamos hablando, o al programa Fonden del que estamos hablando en particular, sino este alboroto tremendo, ¿no?, de los políticos y de ciertas alineaciones o alineamientos de sectores sociales, académicos, etcétera, etcétera, por la defensa de los fideicomisos, como que decantan y denotan muy claramente una postura de grupos que han usufructuado siempre recursos que no son no son particulares, pero que los han hecho así, ¿no? Claro. Y llama mucho la atención. El fideicomiso más espectacular se dice, pues es el Fonden, ¿no? Digo el Fonden, el Fobaproa, perdón. Claro. Ya estamos hablando de centenares de Fíjate, miles de millones de pesos. fíjate, es de llamar la atención este dato de la reducción del presupuesto Fonden, de lo que tenía como terminó la administración de Peña Nieto y como la programó la actual administración de López Obrador, de más de 26,000 millones a 6,000 millones. Porque decía este señor que fue coordinador de Protección Civil, David León, Ah, sí. que se habían detectado muchas anomalías. En realidad, se gastó mucho dinero en cosas que no tenían sentido, ¿no? Y no se conocía bien a bien el destino. Entonces se redujo de 20, o sea, 20,000 millones de pesos menos, ¿te imaginas? ¿Te imaginas la cantidad disponible para hacer uso o mal uso de dinero público? De locos. No, es que es increíble. A mí me parece que la realidad es la muestra, la prueba más evidente de la ineficiencia de un fondo y sus fideicomisos como es el Fonden, de manera que la extinción no tiene ninguna repercusión negativa en el desarrollo de las respuestas que tenga que tener el gobierno. Bueno, ahí sí no sabemos, ¿eh? Porque yo sí creo que el gobierno federal entiende poco de desastres. Sí, de acuerdo, No, o pero hay sea, que matizar. yo, Déjame matizar un sí, poco. sí. Vamos a aceptar que sean unas acciones honradas, no, eso no lo pongo en duda, pero date cuenta que la idea del desastre, mira, este joven David León, muy articulado, muy claro en sus intervenciones, pero en los contenidos era igualito que cualquier director de protección civil desde 1986. Seamos, también en eso hay que decirlo, si no, el gobierno no ha estado entendiendo de qué se trata este negocio, más que
este asunto, perdón, porque si digo negocio va a parecer que estoy acusándolos de algo negativo, no, pero no lo han entendido más que la respuesta. Entonces, ahorita están la Marina, Protección Civil, parte del Ejército, la Guardia Nacional. En Cancún estaban esperando el trancazo del Delta, ¿no? Ya. Y por cierto, sí creo que hicieron una evacuación como la de Vilma, ¿no? Me parece que lo hicieron. Sí, Es una buena experiencia. pero déjame complementar lo que estabas diciendo de David León, que estoy de acuerdo, pero además es que él se ponía de manifiesto en lo que tú dices, en una serie de falencias en términos de la comprensión del desastre, en las mismas mañaneras, ¿no? Sí. Las conferencias de prensa que les llaman mañaneras, cuando él tenía que dar información y pues, esas están grabadas, todo el mundo puede tener acceso ahí cuando le preguntan los periodistas sobre temas de mitigación, ¿no? Por ejemplo, alguna vez le preguntaron de Los Cabos, que había ciertas colonias que cuando había un ciclón tropical pues se inundaban, entonces que los habitantes de ahí estaban pidiendo que les hicieran, digamos, una acción de ayuda para mover sus casas, etcétera, que salirse del cauce de la inundación, ¿no? Y el funcionario que estamos señalando, David León, pues respondía que se llevaba bien con el presidente municipal y que tenían ciertos acuerdos, etcétera. No entendía cuáles eran las acciones de prevención y mitigación de desastres, pero bueno. Y esto se refleja, yo termino redondeando esta cosa que es muy importante, se refleja en la organización misma que tiene la actual administración, totalmente fallida, ¿no? Se movió la coordinación de protección civil de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad, Uy, haciendo un cambio muy malo en todos los órdenes, ¿no? regresivo. Regresivo. Y luego, ¿sabes Sí, el porque problema? pasas de una idea semicivil a Sí, una idea militarizada, ¿no? Vamos sí, con la exactamente. policía, ¿no? Como Pero si el asunto fuera de la policía. una de las cosas que yo creo que, por eso te decía que hay que matizar, que ayudan mucho a reducir la vulnerabilidad de la gente a los desastres, son toda la política económica y la política social de este gobierno. Los programas Sí. sociales que dan empleo, sembrando vida, que generan no solamente ingreso para ciertos sectores de la población, sino también que sirve para el entorno, que no se generen, Natural, eh, sí. claro, Es verdad. que no se multipliquen amenazas, por ejemplo, de inundaciones, por el tema de la deforestación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso sí hay un cierto balance, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, no hay una comprensión global y cabal que pudiera darnos confianza de que un gran evento, una ocurrencia de una gran amenaza, no sea convertida en un desastre de grandes magnitudes. Bueno, estamos revisando ahora la Estrategia Nacional de Ordenamientos Territoriales de SEDATU. No, es una cosa que está en discusión. Vale mucho la pena ver cómo incorporan en eso la idea de lo que llamamos nosotros prevención estructural, ¿no? Es decir, no los preparativos de la emergencia, sino, ¿cómo se llama en la teoría de desastre? La parte de mitigación, ¿no? Sí, De tal manera que lo que no debes hacer es construir de situaciones de riesgo, que es lo que en una planeación debería estar por delante, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿cuál es el criterio que tienen para esa cuestión? Que es como realmente creo que hay que empezar a prevenir desastres y no nada más a tener las colchonetas o las botellas de agua cuando ya el impacto se dio. Y otras medidas, ¿no? Del tipo de construcción, de la calidad de la construcción, de la supervisión, de las técnicas constructivas, de los materiales y eso. Hay ahí un hueco enorme de corrupción también, porque aunque haya reglamentos de construcción, pues una lana y los violan, ¿no? Es decir, son problemas severos que tienes abajo. Ya no es, ok, ya las escaleras de arriba vamos a suponer que están medio barridas, pero las de abajo están terribles y es ahí donde opera.
Y hay que ver una estrategia de esa naturaleza. Ahora, no sé, si no tienes un comentario sobre esto, ¿qué tenemos frente al FOPREDEM? Ahí, ¿qué funcionó? Yo tengo algunos casos, por ejemplo, de amigos y amigas muy notables investigadores universitarios que dicen, no, pero sí, es muy bueno el FOPREDEM porque a mí me dio un proyecto de 15 millones y yo diseñé cómo se va a comportar el volcán, ¿no? Por ejemplo. Y los académicos somos a todo dar porque, pues ya, yo ya les dije, ¿no? No sé si te ha tocado que yo les decía, pues este sismo del 19 de septiembre del 17, que afectó todo este cordón, toda esta fractura por Xochimilco, de esa parte, alguien me decía, un compa, pues estábamos en una reunión contigo. Y nosotros les dijimos que iba a afectar. O sea, el académico muy contento, le dieron el proyecto FOPREDEM, hizo su estudio, lo presentó, y si no se aplica, le da igual, ¿no? Ya lo cobró, ya tiene sus pilones para el SNI, y ahí te ves. Ahí hay una complicidad de los compañeros también. Digo, vamos hablando en plata también, porque, a ver, el FOPREDEM, dime algunos casos exitosos del FOPREDEM con respecto a esa inversión de prevención que estaba planteada. No, yo creo que tú retratas muy bien el problema de ese fondo, ¿no? Y de ese fondo y de ese fideicomiso también, ¿no? Porque efectivamente hay dinero, beneficia a ciertos grupos académicos que hacen investigación sobre amenazas, pero para que realmente tenga un sentido preventivo tendría que estar siendo aplicado, ¿no? Por ejemplo, yo encontré un financiamiento importante para un proyecto que iba a generar un modelo para sistema de alerta de ciclones tropicales. Ajá. Yo veo, observo, monitoreo, sigo el problema de los ciclones tropicales en nuestro país y todo se circunscribe a lo que hace el Centro Nacional de Huracanes de Florida. Sí. Y se creó un sistema de alerta para ciclones tropicales en el año 2000, tú te acordarás. Sí, Este, estaba al frente de Protección Civil un cuate que no sabía mucho, pero tenía muy buena voluntad, Oscar Navarro, Navarro. Sí, Oscar Navarro. ajá, que tenía mucho Entonces, interés en incidir. A mí me pareció muy interesante su acción en Protección Civil, por cierto. sí, le faltó la parte de incorporación para la comunicación con las personas, porque se creó simplemente para coordinar todas las fuerzas de intervención, ¿no? El aparato de monitoreo, protección civil, las policías, etcétera, a nivel local, si iban a ejercer alguna evacuación, etcétera. Pero de aviso a la gente, ahí, de qué tipo de aviso, cómo se le tenía que avisar y todo, no se avanzó en eso, ¿no? Pero Además, perdóname que te interrumpa, no solo el aviso, sino que muchas veces a la gente le dicen, viene un huracán y no sabe a dónde irse y no sabe evaluar su situación. Esa parte educativa que nosotros intentamos hacer en el Popo, tampoco fue completada en el Popo porque cambió el gobierno y cambió todo, pero esa tampoco está planteada. no, y ese es fundamental, Aurelio. Claro, claro, Déjame insistirte, porque yo creo que estaremos de acuerdo todo mundo en que si se crea un sistema de alerta, es para que la gente se salve. claro, El objetivo es la gente, ¿no? claro. Si, si eso no se cubre, pues entonces no sirve el sistema, ¿no? Ya podrás tener satélites, radares y muchísima parafernalia tecnológica, celulares y lo que tú quieras, pero si a la gente no le llega y la gente no se pone a salvo, entonces no sirve ese sistema de alerta, ¿no? Por eso es interesante toda esta discusión que tenemos, porque a final de cuentas, lo que acaba de pasar con el huracán Delta en Quintana Roo, en Yucatán, es interesantísimo. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Eh, a mí me preocupa mucho porque afortunadamente fue un huracán que no contenía los elementos peligrosos que pudo haber tenido. Entonces, bueno, pues
no tenemos que lamentar ni pérdidas ni daños en exceso, ¿no? Sí. Pero se pudieron haber tenido. La zona es una zona muy propensa y lo que se vio de la respuesta deja mucho que desear. No me refiero a la respuesta del gobierno federal, que mandaron oficiales, digamos, militares, Guardia Nacional, marinos, etcétera, 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 ¿no? Y se fue hasta la coordinadora de protección civil, etcétera, etcétera, sino a nivel de la gente que vive allá. Yo conozco el caso de una clínica en Playa del Carmen que tenían cero preparación en caso de la llegada de huracanes, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene mucho que hacer, por ejemplo, ¿no? En fin, Aurelio, esa es una cuestión que realmente sí es muy importante y tendré que conceder a tus dudas de que pues no estamos tampoco muy firmes en términos de una excelente respuesta para los problemas que nos plantean los desastres, ¿no? Pero regresemos al FOPREDEN. ¿Qué evaluación de conjunto haces de este fondo, de este fideicomiso? Bien, mira, me regreso a lo que decía al principio. La evaluación la hace la realidad, ¿no? Realmente el Fonden ha sido una fuente de corrupción y la operación ha sido muy ineficiente para realmente atender las necesidades que surgen de un impacto desastroso, ¿no? Eso es definitivo. Por eso es prescindible. Por eso es prescindible y por eso yo creo que no hay ningún problema. Además, el Fonden, no me queda muy claro si lo único que extinguen son los fideicomisos del FOPREDEN y el Fonden. Pero, por ejemplo, el programa Fonden también incluye los bonos catastróficos, ¿no? Que también han sido unos recursos verdaderamente absurdos, pero que ahí están. Esos acaban de ser contratados. Yo recuerdo que a principios de este año o a finales del año pasado se contrataron o recontrataron bonos catastróficos, ¿no? De manera que eso, bueno, se tiene, eso supongo que no se afecta, pero las previsiones que se tienen en términos de los recursos presupuestarios y como vimos, la capacidad y flexibilidad para moverlos, en eso sí no se puede negar que ha sido muy ducha esta administración, ¿no? Me refiero al caso de la crisis de la pandemia por la COVID-19, ¿no? Que hemos visto que se ha privilegiado a la salud de la gente, la vida de la gente, y que no se han escatimado recursos para mantener lo que los estrategas de la epidemiología han señalado como los puntos claves, como el mantener, digamos, la oferta hospitalaria, que no se quede ningún enfermo sin atención, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, otras medidas que se han tenido que tomar porque efectivamente, como yo diría, como las estructuras del Fonden, también el sistema de salud pues estaba totalmente desmantelado, destruido, ¿no? Y esa es una de las cosas que nosotros heredamos. Lo que tú decías de este colega que defiende el FOPREDEN es un poco también las consecuencias que ha tenido el neoliberalismo en la academia, ¿no? Que ha vuelto al académico como un personaje, un actor social que está volcado en sí mismo, que se ha desarrollado en torno a un individualismo de publicación y publicación, de refrito y de refrito, aunque no tenga ninguna sustancia lo que se publica, ¿no? Y desde luego las posibilidades de tener éxito en términos de aplicación para el caso de la prevención de desastres, ¿no? No estamos hablando de la prevención de desastres, pero eso es en general, es un problema de cómo se ha impactado la academia en México y en otros países por obra y gracia del neoliberalismo, que ahí yo te diría una cosa, mucho se ha jugado para conducir a los académicos en el terreno de las publicaciones para alimentar a las editoriales comerciales, ¿no?
que son las que han sido quienes han dictado las políticas de muchos rubros de evaluación académica a través de los gobiernos, a través de los ministerios de Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucho ha tenido que ver, desde luego, la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, las estructuras financieras internacionales. Y como tú lo sabes muy bien, los gobiernos anteriores, yo por eso creo que tenemos un privilegio con este presidente actual, los gobiernos anteriores estaban totalmente plegados a las disposiciones de esos organismos, ¿no? Organismos financieros. Y así se convirtió, ¿no? Una parte tan importante para la sociedad como es toda esta parte de la académica, la ciencia, la tecnología, se pervirtió, ¿no? Y se convirtió en privilegiar negocios, publicaciones malas, chafas, ¿no? Refritos, etcétera, inútiles, ¿no? Inútiles. Y si es en inglés, pues es mejor, ¿verdad? ¿No? En fin. Suena bien por eso esto del CONACYT actual que habla de los programas de incidencia, ¿no? Se trata de que funcionen las investigaciones, no solo que estén bien hechas, sino que tengan una repercusión en los hechos, ¿no? Pues sí, porque Bueno, las imagínate que tú. deban ser, porque también hay investigación básica o esas cosas, pero quiero decir, en términos de que dicen, ya resolví el problema en la academia, pues sí, pero ¿y dónde está la solución del problema? En el papel. Sí, pero la investigación básica a la larga se convierte en investigación que la usa la sociedad. O sea, Sí, eso que acabas de decir es muy importante, ¿no? La sociedad dedica una gran cantidad de recursos, a pesar de que algunos colegas se quejen, ¿no? De que no se llega al 1% del PIB. Yo diría, bueno, con lo que se tiene, ¿cuáles son los efectos positivos para la sociedad? ¿No? Que ahí sí es un rubro que no, yo no he escuchado mucha discusión, ¿verdad? Porque toda la discusión sobre la evaluación de la academia gira en torno a cuántos artículos se publican, a cuántas tesis, a cuántos egresados, etcétera, pero la repercusión a favor de la sociedad, esos elementos todavía ni siquiera se desglosan, no se ven. Por eso sí creo que lo que tú señalas de la actual directora del CONACYT es sustantivo, es muy importante. claro. Mira, no quisiera que habláramos de todos los fideicomisos, pero ¿se puede extrapolar el caso del Fondel para el conjunto de los fideicomisos? Que todos tenían opacidad, que muchos eran para, algunos estaban bien, estaban defendiéndose porque son cosas, pero igual eran manejados discrecionalmente en su mayoría y todo este asunto. ¿Se podía extrapolar? No, mira, yo creo que, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Hay fideicomisos que no han sido tan malos, por decirlo así, para ahorrarme palabras y ahorrar tiempo, ¿no? Que tampoco han generado demasiado problema de corrupción, ¿no? Es decir, porque el fideicomiso a final de cuentas es un instrumento que puede ser muy bueno, ¿no? Utilizable, ¿no? El problema es en lo que se han convertido para desvío de recursos y cuando no, para así aglutinar o consolidar lo que Terry Cannon designa como sistemas de poder, ¿no? Estos grupos amafiados que, pues a lo mejor no son muy malos, pero no dejan que otras cosas funcionen, que no haya cambios. Entonces, los fideicomisos han tenido ese mal uso. Pero bueno, yo creo que en general sí se puede hablar de una enorme malversación de por decirlo así, ¿no? De los fideicomisos, un mal uso terrible de los fideicomisos. Y mira, el caso de la ciencia del CONACYT es el ejemplo más claro, ¿no? Y que además es el que tiene más fideicomisos y siempre nos preguntamos por qué funcionó la estructura científica en México a partir de esos fideicomisos, ¿no? Bueno, lo ha Por eso explicado Álvarez Bulla, ¿no? O sea, el claro, 40% del gasto era para la empresa privada. ¿Y qué estaba investigando la empresa privada? Monsanto, por ejemplo, tenía un financiamiento y estaban comprados los investigadores que hoy los defienden. Y claro. así por el estilo, o sea, el glifosato y otra bola de cosas que
Claro, el fideicomiso lo que te permite es que no te supervisen y tú gastes el dinero como quieras. ¿Quién? Pues el consejo del fideicomiso, ¿no? Pues la mayoría, no quiere decir que otros no sean auditados, pero esa discrecionalidad permitió abusos terribles. Tenemos colegas del mundo académico, lo sabes, que viven como marajás, que se podían echar una deuda de un departamento de 14 millones o 20 millones de pesos, porque tenían ingresos exorbitantes, Sí. 5 veces lo que ganaba el presidente o que gana actualmente. Y otras cosas. Mientras hay, no sé la UNAM cuánto paga la hora clase, pero están pagando 90 pesos la hora clase a los profesores. También hay clases sociales en el mundo académico. No, claro, ¿No? claro, y además te voy a decir una cosa, hay clases sociales, pero además muy grave es el asunto, porque, vamos, digamos que es normal que los colegas se asocien por intereses temáticos, lo que tú quieras, pero el problema es cuando efectivamente hay una distorsión y se utilizan relaciones de influencia de poder para llegarse además de dinero público, ¿no? Que Claro, es lo que tú estás retratando y que es lo más deleznable, ¿no? Reprobable, ¿no? claro. Porque, fíjate, cuando yo empecé mi carrera de investigación en el CICINA, luego CIESAS, había un acuerdo entre mis colegas, los que estaban ya, de los que yo aprendí mucho, ¿no? Antropólogos, historiadores, en fin, que ellos decían, bueno, nosotros escogimos la carrera de la investigación porque decidimos no hacernos ricos, es decir, el dinero no es central en nuestra existencia personal, mucho menos la profesional. Bueno, oye, el neoliberalismo vino a cambiarles perspectivas a muchísimos colegas, ¿eh? Por Esa es una de supuesto. las, Una casta divina. sí, esa es una de las muy desafortunadas consecuencias también. Qué padre. Oye, digo, qué padre análisis, ¿no? Qué padre situación. Bueno, hemos terminado esta hora de charla. Espero que podamos tener muchas más, Jesús Manuel, con temas diversos para avanzar en estas discusiones, ¿no? Claro que sí. Yo lo disfruto mucho y estoy a la orden, Aurelio. Y saludos a Claro. todo el mundo. Claro. Gracias a a nuestras audiencias, como se dice ahora, por la atención que tuvieron para este programa. Y vamos a seguir con otros programas ofreciéndoles puntos de vista, análisis, para que también nosotros podamos expresar nuestras ideas. Muchas gracias y tengan buenas noches o buenas tardes si es que este programa se pasa también en una tarde. Buenas noches, hasta luego.